sala a la magistrada Mercedes Peralta Cuevas. Magistrada, buenas tardes. Bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos para exponer de manera libre. Terminados esos 5 minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Saludo a los honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y les habla Mercedes Peralta Cuevas, cristiana, dominicana, dominicanísima, madre, amiga. En estos momentos sirvo al país como presidenta de la segunda sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. Posición a la que acceso producto de que en el 98, básicamente 97, los recién electos jueces inspiran al país al hacer una declaración de independencia, al expresar al país que estaban en actitud y en disposición de conformar un poder judicial de una mejor cara para este país y que iban a hacer lo que correspondiera. Esas palabras me conectaron y entendí que quería formar parte de ese ejército que iba, voy a quitar la palabra ejército porque suena como que a guerra, de ese grupo de obreros que iban a construir un mejor poder judicial. Postulo e inicio mis labores como juez del Tribunal de Jurisdicción Original en mi natal provincia, San Cristóbal. Para dicha postulación presento mi tiempo de ejercicio por haberme graduado en 1985, habiendo ejercido como fiscalizadora en el municipio de Yaguate, hermosísimo municipio, con visión de ser municipio modelo, y luego en el municipio de mi común cabecera, San Cristóbal. Terminado ese servicio, paso a desempeñarme en mi oficina de abogados notarios asociados, hasta el momento que en el 98 acceso al Poder Judicial. En mi desempeño en San Cristóbal, entiendo haber aportado credibilidad, confianza en ese órgano judicial en el que trabajé, e incluso el incremento en las labores por parte de diversos abogados que comenzaron a ejercer en el mismo. Este trabajo dejó una serie de satisfacciones en mí, toda vez que es designado ese tribunal como tribunal modelo para la implementación de la Ley 108-05. Posteriormente, concurso en el primer concurso de ética judicial para Iberoamérica, obteniendo a nivel nacional el primer lugar y una mención de honor en el extranjero. Soy promovida a Santo Domingo, corte o tribunal de alzada al que me correspondía, y desde ese momento estoy ahí hasta que también fui promovida
a la segunda sala, a presidir la segunda sala del Tribunal Superior de Tierras. Eso, en principio, es mi paso por lo que es este Poder Judicial. Soy de las que creo, como dije en principio, en ese dogma religioso que profeso. Eclesiastés dice, eclesiástico, expresa 27, 4 al 7, el horno prueba la vasija del alfarero. El hombre se prueba por su razonar. Es en ese sentido que voy a pedir a ustedes me permitan presentar mis criterios respecto de estas labores que he estado haciendo en lo que es el área inmobiliaria. Lo hice desde mi oficina de abogados y posteriormente, más de 20 años en esto, quisiera poder plantear en ese sentido. ¿Podría hacerlo en 2 minutos? ¿Puede utilizar 2 minutos? Pido licencia y voy a intentar hacerlo. Okay. Es para dar un tanto una imagen en eso. Ojalá. Fíjese, en este país que se inicia la situación de la tenencia, de la titularidad del derecho inmobiliario y que produce una serie de situaciones que para lo que es el tiempo de la invasión norteamericana, justo en su momento álgido, se hace un intento de modificar. Es el general Russell que comunica a su representante en Washington que aquí había el problema mayor y más acuciante era la titularidad del derecho y que debía resolverse. Se nombra un perito nacional, Francisco J. Peinado, quien trabaja esas situaciones. Voy a hacer un tanto más rápido para evitar. Lo que quiero traer, a su interés es, ahora vamos a cumplir justo 100 años de esa situación. Reeditamos, ¿de qué forma? Reeditamos esa situación que tuvimos en esa época, porque la comunicación es del 24 de julio 1919. Va a cumplir 100 años. Y al día de hoy seguimos con una situación un tanto parecida, sabiendo que no existe un Estado sin territorio, sí una nación sin territorio. Este territorio debe trabajar a los fines de titular su derecho y de enfocarse a esas situaciones que nos aboca 2030, que es un éxodo masivo de la zona rural a la zona urbana, que viene consigo una serie de problemáticas en el área urbana y de la tenencia de la tierra y del derecho nuevo. Eche cualquiera de las preguntas que le hagan, si no yo se las voy a hacer Perfecto. Al final para que concluya sus ideas, porque terminó Perfecto. el tiempo otra vez. Ya ahí. Vamos a las preguntas. Sí, sí. Sí, vamos, magistrado. Voy a presentar algo. Sí. Mercedes Peralta presenta su postulación Sí. y lo hace para ser considerada después de que haya sido considerado el magistrado Julio César Cano Alfao. ¿Perdón? No se entiende. ¿Qué usted qué dice? Entiendo que no hay honorabilidad en accesar a una casa que no fue capaz de construir. Y si mi objeto no es llegar a ser juez de la Suprema y duplicar el salario, es formar parte de una institución de la que me sienta orgullosa de serlo. Es legar a nuevas generaciones una institución. Todos conocemos al magistrado Julio César Cano Alfao. Y yo postulo para ser considerada después que haya sido él considerada. Que lo sujeta a él, a su elección. Así mismo. O sea, usted supedita su elección a que primero se elija a Cano. Exacto. Pero usted me está preguntando.
Contéstame esta pregunta. Mercedes, contéstame esta Dígame. pregunta. Con el sistema, con la llegada o con la invasión norteamericana, Sí. llega aquí de alguna manera el sistema que está atrás de tierra y desaparece el sistema ministerial. No, No, ni una cosa ni otra. espera, ni una cosa de la otra. Pero los países donde el sistema que está atrás no ha sido el implementado, sino el sistema ministerial, tu valoración personal, ¿cuál es? ¿Cuál de los dos ha fracasado? ¿Es más acertado? No, lo que pasa es que el sistema ministerial, mi francés, tiene muchos aspectos que no son certeros o asertivos. ¿No son? Certeros o asertivos. Ahora, el sistema que usamos, que como se expresa en la comunicación que antes les dije, que se envió el 24 de julio de 1919, expresa que quien desarrolla esos proyectos, primero uno que era para titular el derecho y el otro para la publicidad de dicho derecho, es Francisco J. Peinado, aun cuando fuera contratado por ese gobierno invasor. Pero las ideas fueron de ese dominicano con alta formación en el extranjero y que manejaba aquí los intereses de muchos de esos extranjeros, ¿cierto? Y él elabora esos dos proyectos que posteriormente se hacen uno. Y él los critica y expresa que son matizados con asuntos foráneos. Y lo deja claro. Entonces, esa situación que se da ahí es la que nos deja y nos lega hasta el día de hoy nuestro sistema de derecho inmobiliario en cuanto a la definición del derecho y a la publicidad del mismo a través del registro y el catastro. Pero los dos sistemas son extraños. Tanto el ministerial como el catastral son extraños. Tienen características diferentes. No, características diferentes Sí. sí, pero son extraños, son más que extraños extranjeros los dos. Fíjese, cuando se implementa el torrens, se expresa, así lo expresa la comunicación, que se procuró adecuar a nuestro sistema ese sistema torrens. Adecuarlo, porque está viniendo desde Australia. Australia tiene tierras indígenas, tiene tierras no ocupadas, tiene tierras con características que nosotros no tenemos. ¿Cuál fue el símil que se hizo aquí? Se trabajó el área urbana, donde se diseñaron y se denominaron los terrenos parcelas y distritos. En las zonas urbanas se diseñaron con estructuras diferentes, manzanas y solares, dentro de lo que sería el distrito catastral 1. Es un diseño distinto en el momento. Parece ser que peso y medio y 1.50 tienen el mismo valor si no es en dólares. No, magistrado, el sistema ministerial. El sistema ministerial tiene unas características bastante distintas. Diputada Castillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, muy bien. ¿Quiere preguntar? ¿Por qué esto se apaga? Una sugerencia. No corte sus alas ni condicione su vuelo. A mí me han dicho que usted es muy buena en el ejercicio de sus funciones, porque uno realmente investiga cómo se manejan los jueces en cada una de las materias que desempeñan. Usted quiere ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Con toda su experiencia, su conocimiento, sería bueno que usted le dijera a esta sala qué innovaciones, en qué puede ayudar, qué se puede implementar de novedoso, o quizás en asunción de alguna medida de las que quizás no hemos tomado por años,
cómo se podía ayudar para resolver el problema de la titularidad en la República Dominicana, sobre todo donde usted ejerce. Y vamos a decirlo en términos generales, porque hay una construcción general que tenemos que hacer, porque el problema de la tierra, la tenencia, la titularidad es un problema en estos momentos y creo que amerita también de grandes soluciones que yo creo que usted con su experiencia puede aportar. Cierto, y cada vez vamos aportando en aquello que es posible implementar. La ley 108-05 tenía sus deficiencias, pero dio un cambio, ¿verdad? Hubo una serie de propuestas que se hicieron que debían irse implementando. De repente no se dieron los pasos de momento, pero habían herramientas que permitían al juez en ese momento de ponerlas en ejecución. En San Cristóbal lo hice, no se habían designado los ministeriales, los alguaciles, yo solicité, desígnenme uno de forma temporal, a los fines de tener más certeza en el momento de las notificaciones, en el momento de la publicidad de las decisiones dadas en el tribunal. Y fue un asunto puramente administrativo. De igual forma, no se encuentra en estos momentos el magistrado, pero les recomendaba, entre otras cosas, que se registraran, pero en el registro mismo del derecho, cuando usted dispone a favor de alguien para que firme por usted en una transferencia. ¿Por qué? Porque una de las características de la propiedad es la disposición. Y si usted traslada ese derecho de disponer, debe hacerlo y que el mismo sea asentado en el derecho del cual está cediendo usted sobre. Esa experiencia fue producto de la visita que tuvimos de una experta uruguaya. Entonces entendimos que era propicio y era viable. De igual forma, debe exigirse a los notarios al momento de legalizar una transferencia que deben garantizar el pago de los erarios, los compromisos, el pago del compromiso fiscal respecto a la transacción que se está haciendo. ¿Por qué? Porque pagado esto, de inmediato el Estado, a través del registro de títulos, podrá dar publicidad a ese derecho. Y se evitan esas situaciones que acontecen, que alguien compra, solo tenía exactamente con qué pagar el valor, guarda la transferencia y cuando intenta hacer el registro ya se había hecho otra transferencia. Entonces, esas ejecutorias deben ir haciéndose de inmediato. De igual forma, la Dirección General de... Esas son regulaciones que usted está planteando, ¿verdad? Pero, pero eso se puede perfectamente implementar y desde ya. Fue objeto de diferencia hace también casi 100 años, porque por un favor de momento se permitió que un notario hiciera esto sin cumplir debidamente con las disposiciones que tenía que cumplir. Y de ahí en adelante, pues, ya usted sabe. Pero esas son regulaciones admisibles y aplicables en estos momentos. Muchas gracias. A su servicio. Magistrada, nos quedan 5 o 6 minutos. Si usted quiere, utilícelos para completar la idea que quería desarrollar al principio. Perfecto. Ciertamente, cuando les hablaba de esas situaciones que vamos reproduciendo, en principio, como les decía, era una situación que se daba en 1919, donde se encontraban muchos terrenos con cesión de pesos de título y tenían las mismas características que al día de hoy las constancias anotadas.
Entonces, ese, como fue definido, caos mortificante, dentro de una nación como esta, bella, preciosa, las personas quieren poder tener su titularidad, quieren poder saberse, y además es el sustento de la movilidad del derecho, se solicitó que se fueran saneando. Pasada esa situación, entonces, es como les digo, volvemos a replicar, pero aquí fue básicamente por la irresponsabilidad de muchos registradores del momento, porque la normativa establecía qué debían hacer y hasta dónde tenían capacidad para disponer. Su exceso nos condujo al caos, al desorden. Entonces, al día de hoy hay que procurar resolver esa situación. Este asunto de la titularización de los terrenos del Estado es interés nacional. Y es por ello que, mancomunado con el Poder Judicial, se han estado haciendo cosas. Por lo sensible que es esto para la sociedad misma, para la movilidad del dinero. ¿Por qué razón la provincia de Peravia es la más titulada del país? Porque la visión de sus ciudadanos es comercial y se disponen en ese sentido. San Juan es de las menos tituladas porque San Juan está compuesto por personas que trabajan, o labriegos que tienen sus, y siembran, entonces, y producen, y entonces como que manejan una pasividad que no es de visión comercial. Si fueran como los Vanilejos teniendo colmados y no sé cuántas cosas, saben que la titularidad del derecho les da mayor movilidad y disposición de sus bienes. Esa capacidad crediticia que te da ese soporte. Entonces, si ciertamente ese tipo de cosas se consideran, se trabajan, es importante. Y toda vez, como les había dicho, nos encaminamos a 2030, donde la visión o la situación social resultará más agobiante, y ya no solamente respecto de la titularidad, sino aspectos como diferencias en los condominios, que serán para ese entonces nuestro primer dolor de cabeza. Entonces debemos trabajar en lo máximo para definir la titularidad del derecho en esta nación. Gracias a ustedes. Y suerte.